Buen día, estimados amigos, futuros lectores de este gran libro con una muy buena edición que nos convoca hoy a su presentación. Estamos muy felices, muy contentos porque esta es la primera presentación de este libro que acaba de salir editado por La Rana. Todo el respaldo editorial, pues tuvimos la suerte de que fuera a través del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Y en esta presentación también es muy importante porque hablaremos de este gran personaje de Virgilio Fernández del Real y tenemos precisamente a Estela Cordero Cabrera, esposa de Virgilio. ¿Quién mejor que Estelita para que nos hable de Virgilio y sobre todo también para que podamos comenzar del proceso de cómo se construyó este libro? Porque pareciera fácil, pero detrás de este texto pues hay más de 13 años de trabajo y a veces podríamos decir que más de trabajo de esas intensas pláticas tan bonitas, tan profundas que teníamos tanto con Virgilio como con Estelita. Y también se sumará una gran amiga de todos nosotros, Pilar García Legido, que además de ser cercana a Estelita y Virgilio, también es una gran cineasta. Ella es española, vive en Madrid, ha tenido reconocimientos importantes como Premio Goya y también realizó una película en su visita a Guanajuato llamada El Jardín, una gran película. Fue muy linda, Pilar. Tuvimos la suerte y la fortuna de tenerla aquí en la casa en varias ocasiones. Y es una bellísima persona y es un placer escucharla porque sabe mucho de cine. Ya quisiera yo ver todas las películas que menciona ella en sus charlas. Buenas noches desde Madrid. Mi nombre es Pilar García Legido. Soy directora, productora y guionista y tuve la oportunidad de conocer a Virgilio y a su esposa Estela hace 4 o 5 años que viajé a Guanajuato y a través de José Manuel Pedrosa y de Gabriel Medrano llegué a su casa y fui tan bien acogida que fue maravilloso conocer esa parte de México y compartir con Virgilio y con Estela tantas conversaciones, tantas anécdotas y poder grabar a Virgilio y poder grabar un pequeño documental que se llama El Jardín, dedicado al Museo Jane Byron y a la historia apasionante de Virgilio, que con 99 años en aquellos momentos y con una enorme lucidez nos contaba su recorrido tan joven en la Guerra Civil Española, tan joven exiliado, tan joven teniéndose que buscar la vida. Y afortunadamente México recibió con los brazos abiertos a Virgilio y a tantos españoles que lamentablemente tuvieron que irse del país por sus ideas políticas. Las ideas políticas de Virgilio las ha dejado tan claras a lo largo de tantas entrevistas como ha hecho. Yo tuve la fortuna de entrevistarle para el documental El Jardín, que grabamos en el jardín del Museo de Jane Byron, y tuvo una vida apasionante, y apasionante era oírle contar esa tremenda trayectoria a sus casi 100 años, con toda la mente abierta que tenía
y la gran memoria que conservaba. Para mí ha sido un aprendizaje conocer a Virgilio, también una reconciliación de alguna manera con una parte de la historia de mi país. Y bueno, estoy tan alegre de que por fin el libro vea la luz, que solamente hay que agradecer a sus autores que hayan puesto pues todo su cariño y toda su especialidad en esta biografía, que yo espero que se lea con detenimiento como una parte de la historia reciente de España y también de México, donde tantos años y también vivió Virgilio. Les deseo lo mejor desde Madrid. Cuídense del coronavirus y un abrazo a toda la familia mexicana. Como hay gente muy importante eh, en España y bueno, podríamos decir también en muchos países, que platicó con Virgilio, que conoció a Virgilio y que se interesó por esos recuerdos, esas memorias en torno a la Guerra Civil Española y su infancia, su vida. Y muchos más, ¿no? Que también, ¿por qué no señalarlo? Virgilio fue muy importante para comprender desde otra óptica la cultura, el tema de la sanidad, la política en Guanajuato. Amigo de personajes muy reconocidos como Olga Costa, Chávez Morado, Elena Poniatowska, por citar algunos. Entonces, este libro pues reúne todos esos recuerdos, todas esas vivencias. Yo quisiera comenzar diciendo cómo fue que conocí a Virgilio. Para mí esa es una parte muy importante porque además es muy peculiar. Yo estaba haciendo una investigación sobre el juguete popular guanajuatense y en una visita que hice al Museo Alhóndiga, ahí tienen algunas salas dedicadas al arte popular guanajuatense. De hecho, Daniel Rubín de la Borbolla fue el encomendado en los 60 para organizar. Y se tiene una colección muy importante sobre juguetes de hojalata. Y cuando pregunté sobre esos juguetes, me decían que los donó Virgilio, o sea, también tenía esa labor. Era muy probable que Virgilio pues mandara a hacer piezas para donarlas. Una colección la envió si no me equivoco, a Texas, Estados Unidos, y otra la donó al Museo Alhóndiga y él conservó una. Fue así que decidí visitar a Virgilio para que me facilitara los juguetes y pudiera yo fotografiarlos y sobre todo ver más de cerca los materiales, los procesos. Y también para que me contara la historia del artesano, porque él tenía mucha cercanía con don Alfonso Suárez. Pero me hicieron una advertencia, que eso no lo olvido. O sea, me dijeron, mira, si Virgilio no te ofrece su apoyo, si no te hace plática, no le busques. Si no le caes bien, no le busques. Ya vete, o sea, también tiene esa parte. Pero bueno, ya después vi que era como mentira, como una falsa percepción. O quizá yo tuve la suerte de que cuando llegué con Virgilio, pues fluyó esa buena vibra, esa buena energía, y le platiqué cuál era mi intención. Oiga, pues, trabajo en la Universidad de Guanajuato, prácticamente acabo de llegar, estoy haciendo esta investigación, y inmediatamente me dijo, sí, con todo gusto, te la puedo mostrar, pero hoy no porque no está aquí. Ven mañana y te los traigo. Y al día siguiente fui y efectivamente me prestó la caja, sacamos los juguetes y me empezó a platicar esa historia. Lo siguiente fue que le pedí permiso para fotografiarlos. Entonces yo instalé una mesa para bodegón, llevé mi equipo de fotografía para hacer de alguna manera lo que es la fotografía etnográfica, y me daba tiempo para en ciertos recesos ir a platicar con él.
porque luego lo intuye uno a esas personas que tienen un tema muy abierto, que conocen mucho, ¿no? Que son, y sobre todo la forma de narrar. Y en eso, pues Virgilio me dijo, oye, si gustas retratar lo que hay en el museo, porque yo había instalado una mesa para bodegón, y había montado todo como un equipo pequeño, y me dio autorización. Entonces, ahí fue el primer momento que yo noté cierta confianza de Virgilio. Para mí también fue un gran compromiso, porque pues las piezas del museo, unas son traídas de Europa, de India, son de muchas partes del mundo, y sobre todo algunas también son muy antiguas. Entonces, donde yo rompiera un jarrón, pues era un compromiso. Por suerte no sucedió, ¿verdad? Y entonces así comencé a ir al museo. Virgilio estaba con Estelita siempre en la terraza esperando a los amigos o a los visitantes al museo. Y yo fui acercándome cada vez más y dedicaba 1 hora o 2 para sentarme a platicar. Pasó el tiempo, la amistad se fue consolidando y un día le dije, Virgilio, creo que de ti se puede hacer un libro. Son tantas historias las que comenzaba a contar, y sobre todo cuando, aunque en ese momento todavía no refería muy bien hablar de la guerra, fue un momento muy difícil, se sabía que él era parte de esa historia, ¿no? Que él estuvo en las brigadas internacionales, su llegada a México fue, bueno, por el exilio, y me dijo que no, o sea, dijo que no. En ese momento dijo, no, es que no quiero ahorita un libro, no. Yo creo que uno como persona, pues ante todo el respeto, ¿no? El respeto a la decisión del otro, a la amistad, pero no quité el dedo del renglón. Dije, bueno, seguiré insistiendo. Para no hacer larga esta charla, pues llegó el momento que Estelita me dice, Gabriel, Virgilio me dice que te tiene confianza, que sí se puede hacer el libro, que sí está dispuesta a que lo entrevistes. Y bueno, y es el título que sale pues en el epílogo que yo redacto tal cual, y así pasaron años y años de conversaciones. Y es en este momento que quisiera introducir la presencia de Estelita, porque esa es otra parte de eso, de cuando uno hace una investigación en la Universidad de Guanajuato. Yo como profesor investigador de la Universidad de Guanajuato he tenido la satisfacción de que esas investigaciones pues han logrado eso, ¿no? Trazar un camino, seguir un camino y consolidar una amistad que trasciende el libro, que trasciende el propio ego, lo que pudiéramos decir. Y eso se logró con Virgilio y Estelita, y es lo que yo más agradezco. Esa relación que yo diría ya no solo de amistad, sino muy familiar. Para mis hijos, Estelita y Virgilio eran sus tíos, era el tío Virgilio y la tía Estelita. Y eso es algo que se cosechó, que se sembró, se pudo cosechar y se mantiene. Y esa es la alegría que me da compartir esta presentación con Estelita. Para mí es un honor, Estelita, que hablemos de Virgilio y seas tú quien lleve esta presentación, y que además tengamos esa presencia también de Pilar, ¿verdad? Que es muy allegada a nosotros, de Gilles Tremblay. A Gilles, con él platicé en España, también es una gran persona, muy sencilla, a pesar de ser un escritor muy reconocido, muy sencillo, igual que Andreu Caral. Siempre ocupados en sus investigaciones, pero dedicaron mucho tiempo a este libro. Bienvenida, Estelita, y yo quise unir esa parte de cuando me dices, Gabriel, puedes entrevistar a Virgilio, que fue un momento coyuntural para mí y sobre todo muy importante. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a que nos están escuchando. Realmente es un privilegio ver ya la obra de las Memorias de Virgilio terminadas. Tuve mucha suerte realmente de que haya llegado Gabriel ahí ese día, pues a pedirle a Virgilio que le permitiera tomar las fotografías del juguete artesanal. Pues yo creo que fue mucha suerte que haya llegado ahí, porque Virgilio con nadie había querido hablar sobre la guerra civil. Yo muchas veces le llegué a preguntar y siempre daba la vuelta y nunca pudo abordar el tema de la guerra ni con nadie.
Pero con Gabriel, con Gabriel se soltó, pero una maravilla. Realmente yo estoy muy contenta de que haya llegado porque pudimos rescatar parte de sus memorias. Y no fueron todas porque le costaba mucho trabajo hablar, se le cortaba el llanto. ¿Te acuerdas, Gabriel, que muchas veces recordaba cosas y no podía hablar porque se le rasaban sus ojos de lágrimas? Y pues poco a poquito, una vez a la semana o 2 veces a la semana, fue Gabriel con su cámara y lo fue grabando en diferentes partes del museo, de la casa aquí, que por cierto, aquí en esta casa le gustaba más estar aquí, en la casa nueva que construyó, que en la casa allá abajo en el museo. Y así pues fueron muchos años de trabajo. Yo estoy muy agradecida con José Manuel Pedrosa, que también lo entrevistó, con Pilar, que hizo un video precioso, maravilloso, que se llama El Jardín. Y Andreu Carral nos apoyó mucho también, que prácticamente el último año nos estuvo animando a que ya lo termináramos, porque por una cosa o por la otra nos habíamos atrasado. Pues a veces por trabajo de Gabriel, a veces por la enfermedad de Virgilio, que yo lo estuve muy cerca a él, entonces pues no podíamos continuar con terminar el libro. Pero finalmente ya está aquí, ojalá y que puedan disfrutar de esas memorias. Quedó muy bonito el libro. Y las fotografías que puso Gabriel, pues también hablan de su vida, de su infancia, de su juventud y sobre todo de la guerra, ¿no? Yo estoy muy contenta de que se hayan podido rescatar todas esas memorias que tenía él de la guerra civil de España, que fue una época muy, muy dura. Así que pues yo creo que en España estarán muy contentos de conocer esa otra parte de las memorias de esa época tan triste de la guerra. Esa primera vez que intenté hablar de la guerra, eh, a veces uno se puede dar ínfulas de ser un gran investigador de estas cuestiones, pero cuando uno llega a las personas, se deja todas esas recetas de cocina que a veces creen en las universidades que funcionan. Y esa fue una experiencia muy fuerte con Virgilio, porque la primera vez que yo intenté hablar de la guerra, sucedió lo que dice Estelita, y se molestó y me dijo, no quiero que me vuelvas a preguntar sobre eso. Si un día yo puedo, te lo diré, si no, no. Y fue muy duro para mí, pero también uno lo entiende, porque para uno es fácil, pero a los 17 años tener esas experiencias, que tus amigos mueran en tus brazos, que de pronto veas a esa gente herida sufriendo, pues es muy duro. Y de pronto en otras de las entrevistas fluyó la información y empezó a platicar y él sucedió como un arte de magia, ahora lo que dices, Estelita, que Sí, empezó a narrar, pero también supimos que eso fue algo muy saludable o muy benéfico para Virgilio, porque empezó a contar esas historias que por muchos años se quedaban en su interior. sí. Y eso también favoreció porque pues después ya fueron muchas personas que le venían a buscar, ¿verdad? Italianos, norteamericanos, españoles, Ajá. el propio José Manuel. Y eso, pues, esa fue una parte muy, muy importante que, que fue muy bonita. Bueno, muy bonita, pero también muy, muy dura, porque eso se acompañó de las fotografías. El libro tiene esas imágenes, algunas inéditas, que son una gran aportación para reconstruir esa etapa de la historia en España, lo que fue la guerra civil. Tiene esas fotografías tan interesantes y valiosas desde el punto de vista de la fotografía como documento social, como las fotografías de la infancia de Virgilio. La poética de la fotografía es muy, muy valiosa y sobre todo el contexto, ¿verdad?, de España de ese momento que ha cambiado mucho. Esa España, su vida en Cabra, en Sevilla, en Madrid. Creo que ese es otro valor del libro también.
y muchas fotografías que le fuimos haciendo durante este proceso de construcción del libro, ¿verdad? Muchas en el museo. Y lo que dices también, esos espacios que se tornaban mágicos, en la sala del museo, en la terraza, el jardín, en tu casa, todas las cosas, que a veces ya Leti me regañaba porque decía que era muy gorrón, porque, bueno, eso es algo también para muy bonito, porque Estelita decía, Gabriel, vente a desayunar para que ya después entrevistes a Virgilio. O cuando tenía una visita importante de amigos muy cercanos a ellos, Gabriel, vente para que escuche las pláticas de Virgilio. Entonces yo me volví muy gorrón, ¿verdad, Estelita? Con tantos desayunos, tantas comidas, y sobre todo esos recuerdos cuando Virgilio preparaba también comida española, que también era muy bonito. Tenía Sí, ese don. le gustaba cocinar. Tengo varias fotografías paloteando las bolitas de harina para hacer sus tortas para el gazpacho manchego, que siempre preparaba eso para el día de su cumpleaños. Sí. Sí, sí, fíjate que yo aquí puse un epígrafe porque cuando lo escucho me recuerda mucho a Virgilio, que es el poema de Miguel Hernández, ¿no? Nanas de la cebolla. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Pasaron muchas hambres. Virgilio recuerda cuando por varios días tuvo que tomar solamente mermelada de naranja. Era lo único que tenían para comer. ¿Te imaginas una semana nada más estar a pura mermelada de naranja? Así que pues más de uno se enfermó. Sí, que les dio chorrillo a varias compañeras. Sí. Sí. Y también esa parte importante cuando viene a México, ¿verdad? México también como fue un país muy bueno en recibir a los exiliados españoles. Fue una etapa muy importante de Lázaro Cárdenas. Y Virgilio pues también da cuenta de la Ciudad de México en ese contexto de cuando llega, ese viaje que realizó, que también fue una odisea, ¿verdad? Ese viaje También. para poder llegar a México, su vida en México, sus trabajos, su llegada a Monterrey, donde también pues acabó su carrera de medicina. Él fue pediatra, también una parte importante, todo lo que vivió en Monterrey. Ese encuentro con Jean en esa etapa y su llegada a Guanajuato, que también para Guanajuato debe haber sido muy importante, y el libro marca mucho ese Guanajuato de la época que llega Virgilio, Marfil. Hoy ha cambiado mucho ese mismo Guanajuato. Y Virgilio recuerda cuando atrás del museo el río había peces, la gente se bañaba, hacían días de campo. O sea, realmente el libro comprende muchos aspectos, ¿verdad? Muy bonitos, de varias ciudades, de España, de México, la cultura, la política, es así una cosa muy, muy valiosa, respaldado por esa parte fotográfica, como ya decíamos, tiene muchas fotografías, sobre todo esa. Y una gran traducción que no hemos mencionado, Estelita, de Ana. Sí, Ana Nordam. Ana Nordam, que también, Ana Adams, que también pues, lo hizo sin cobrar ni un peso ni nada. Este libro tiene esa parte también que no hemos referido, ¿verdad, Estelita? Que todos los que participamos, nadie cobró un peso. Lo hicieron desinteresadamente, sí, todos. Ana Nordam, Ana Adams de Nordam, ella es historiadora y habla muy bien el español. Ella creció en Puerto Rico, es de origen judío. Entonces habla muy bien el español y hizo una traducción excelente del libro. El libro está en inglés y en español. Y pues fue gratis la traducción, no quiso cobrar por el cariño que le tenía a Virgilio. Sí, Y Pedrosa también muy lindo, que pues fue muy importante su colaboración, él nos ayudó en todo. En todo, a confirmar datos históricos, ¿verdad, Gabriel? A confirmar fechas. Andrea Ocaral le dio una leída también, toda esa parte.
Andreu Sí, Carral también, como especialista de la guerra civil, sí. Y nos de las asesoró en las brigadas imágenes. internacionales, sí. Ajá. Sí, entonces, pues creo que es un documento histórico muy valioso para la memoria histórica de España. Y también Sí. para México, ¿no? Porque pues también hicieron historia la gente que se exilió aquí en México. No, y también para México, porque viene una parte importante de esos recuerdos en la Ciudad de México, en Monterrey y sobre todo en Guanajuato. También es muy importante para entender la vida cotidiana en Guanajuato, la vida cultural, eh, y sobre todo otra parte que no hemos referido, sus aportaciones para el arte popular en Guanajuato a través de los diseños, ese vínculo que tuvo con los artesanos también, Y es algo exactamente. importante. Con los artesanos en hoja de lata, en latón, en cobre, los artesanos de apaseo, que eran muy buenos talladores en madera. Todos los dibujos de Jean, gracias a esos artesanos se pudieron plasmar en todas esas cosas, ¿no? De latón, de hoja de lata, de cobre, algunas cosas en cantera o en barro también. Sí. Poco, pero hay cosas así de La forja también. la El, forja también, el sí. chino, el chino todavía vive, era uno de los que trabajaba con Virgilio, lo recuerda. Eh, Gorky, el acercamiento con Gorky en la cerámica también Sí, era muy importante. Sí, yo creo que hay varios aspectos, y incluso hasta el Don Luis como jardinero en tiempos de Jean y después como velador, pues también tiene una atmósfera así muy amplia, ¿verdad? Este libro. sí, La parte del patrimonio del propio edificio del museo, la restauración que hicieron, la construcción, también que es una parte importante, ese vínculo con el italiano, ahí se me fue el nombre, Giorgio Belloli, con Giorgio Giorgio Belloni. Belloli, Sí, que es sí. una parte importante en la historia de las ex haciendas aquí en Marfil. Sí, porque él renovó él Sí, restauró, remodeló todas las haciendas de aquí de Marfil de Guanajuato, que quedaron muy bonitas. Pero la única que no restauró fue la casa de Virgilio, la hacienda de Virgilio. Fue fue Ginny, fueron ellos dos los que hicieron ahí, los que todo. diseñaron, restauraron. Por ahí tengo unas fotos antiguas de cómo fueron restaurando poco a poco la hacienda. Esas fotos aparecen en el Ah, libro sí también. aparecen. Ah, qué Sí, bien. entonces, Ajá. por eso decimos que el libro narra muchos aspectos importantes. Se centra, le dimos cierta atención a la guerra, a la guerra civil, ¿verdad? Pero también no deja de tener esta parte importante para entender el crecimiento en Guanajuato, la Así es. cultura, eh, la arquitectura, el patrimonio. La vida cotidiana también de la ciudad, Sí, de Tafil. pues esa es la invitación que queremos hacer a ustedes, afectuosos amigos y futuros lectores, eh, de que pudieran adquirir este libro, no tanto por el deseo de vender y eso, sino por conocer un poco más de la historia de España y de México y de Guanajuato. Esa es la invitación que hacemos, miren. Quedó muy bonito, ¿eh? Los Sí, felicito, Gabriel, y al editorial. Muchas felicidades porque les quedó muy bonito el libro. Oye, sí, Gabriel, mira, ahí en la fotografía de Virgilio, ahí en el libro, en la portada, la otra, ahí, atrás está un dibujo de Jean es hecho verdad. en latón que hizo Ramón Suárez Aguayo, que en paz descanse. Y su Sí, hijo, Juan Carlos, heredó la habilidad para hacer todos los diseños de Jean, que se siguen haciendo aún los diseños de Jean. y bueno, a través de Andreu Carral, pues también tuvimos el aval y que pasó un proceso también de lectura para ver si nos lo podían autorizar. El sello de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? El archivo de las brigadas internacionales. Estos son de los archivos más importantes en Europa. En España es de los más importantes.
el CRAI, la biblioteca de la Universidad de Barcelona, el archivo de las brigadas. Entonces también es algo que podemos mencionar, que este libro pues tuvo esa lectura y ese interés hasta por la propia Universidad de Barcelona para autorizarnos los sellos y que los pusieron, o sea que sí los pusieron. Le damos la palabra a Andreu Caral Jiménez, un gran historiador, un gran investigador en España sobre el tema de las brigadas internacionales, de la Guerra Civil Española, del exilio. Un gran estudioso y sobre todo también ha publicado mucho sobre este tema y sigue publicando. Sí, es un experto él en el tema de las brigadas internacionales. Andreu Carral. Buenos días, mi nombre es Andreu Caral, soy periodista e historiador que he estado colaborando en los últimos meses, quizá más de un año seguro, con el libro de Memorias de Virgilio. Me han pedido el profesor Gabriel, que haga una pequeña presentación en relación a la presentación virtual que se hace del libro. Y solo deciros que he estado muy contento y agradecido de poder colaborar en la corrección, en el apoyo de las memorias de Virgilio durante los últimos meses. Mi aportación, aparte de esa corrección y de ese apoyo histórico en relación a lo que iba relatando en sus memorias, ha sido un pequeño epílogo a modo de tributo a las brigadas internacionales que combatieron en la Guerra Civil. Dada mi tarea de periodista en los últimos años aquí, sobre todo en la zona del sur de Cataluña, donde tuvo lugar la batalla del Ebro, pude entrevistar a varios brigadistas internacionales que vinieron en los últimos años a hacer actos de homenaje y conmemoración. Pude entrevistar a varios de ellos. Esos fueron los motivos que me condujo el año 2011 a abrir una web, un sitio web digital llamado Diario de Guerra, donde hacía entrevistas, reportajes, donde ponía estos reportajes a brigadistas que también publicaba en el diario donde estaba trabajando. Y a partir de esta difusión a través de las redes sociales, nos pusimos en contacto casi mutuamente con Virgilio en el año 2014, creo que fue, y le pedí si me pudiera hacer una entrevista, porque aquí en Cataluña tenemos desconocimiento de su historia vital, y a raíz de esa entrevista pues su figura se fue conociendo en estos ámbitos memorialísticos, hasta que en los últimos años ha sido una persona bastante reconocida, muy reconocida, sobre todo porque tuvo una gran longevidad. Era una persona con muchísimo carácter, una persona muy decidida, como prácticamente todos los brigadistas que pude entrevistar, y todo un ejemplo para las nuevas generaciones. En este sentido, esta mañana reflexionaba que hace unos 10 años, cuando venía cualquier brigadista a hacer una entrevista o a visitar un lugar y podía hablar, era todo un ejemplo de antifascismo activo. Y ahora, 10 años después, todos estos testimonios ya no los tenemos, y en cambio, la extrema derecha, por ejemplo, aquí en España y en Cataluña ahora, hace nada, 10 días, se ha convertido en una fuerza relevante y muy peligrosa. Esos testimonios que eran tan vitales hace una década ya no están, pero sí que este libro permite o tiene que permitir poder inculcar estos valores de progreso social, de progreso vital y de activo antifascismo. Nada más, que la presentación vaya muy bien. Yo estos días estoy terminando un libro sobre la guerra civil en una ciudad cercana aquí, donde vivo, en Tortosa, precisamente una ciudad
donde hubo un ataque de las brigadas internacionales durante la batalla del Ebro, la 14ª Brigada Internacional, que muchos de ellos murieron en ese ataque y que aún hoy están enterrados en una fosa común aquí a unos 15 kilómetros de donde vivo. Que la presentación vaya muy bien y esperemos que en un futuro pudiéramos hacer una presentación en vivo y en directo, ya sea en México o ya sea aquí en España. Muchísimas gracias. Bueno, hay otro aspecto que no hemos referido, Celita, algo admirable de Virgilio, que también le gustaba escribir y todavía a sus 100 años te dictaba. Todavía me O sea, dictaban. tenía una memoria lúcida. Eso me gustaría, próximamente voy a hacer una compilación de todos los artículos que me dictó, tanto políticos como médicos. Yo creo que puede salir otro libro ahí de cada tema, uno médico y otro político. Y podríamos pasar horas y horas hablando de sus historias. Era una biblioteca ambulante. Siempre tenía cosas para contar y para anécdotas, y por eso me gustaba invitar a Gabriela a los desayunos o a las comidas, porque siempre había un momento de recuerdo de la guerra o de algunas otras vivencias con Jean o con amigos, y yo sentía que era importante rescatar, que estuviera ahí lista la cámara de Gabriel para que rescatara las memorias y poderlas agregar a las muchas entrevistas que por año le estuvo haciendo Gabriela a Virgilio.